Hola, hola, hola. Ahí los voy viendo si van llegando. Siempre demora unos minutos antes que empieza a mostrar esto. Para los que van apareciendo, felices Pascuas para todos ustedes. ¿Cómo están? ¿Qué cuentan? Yo cuento con un granito en la frente, que me lo acabo de ver hace un ratito. Cuéntenme algo, cuéntenme de dónde están mirando. Tengo acá mi listita. Son tantas las adicciones y puse solo algunas, ¿eh? Y una chica me mandó un mensaje ahora y me dice, ¿vas a hacer video hoy justo? Y digo, sí, la verdad que no creo que sea mejor día, a pesar de que realmente perdí conciencia del tiempo, que hoy era Pascua. Qué mejor día, ¿no? Para los católicos hoy es día de resurrección y vamos a hablar justamente de las adicciones, ¿no? Que a veces para dejar las adicciones hay que resurgir, ¿no? Renacer a veces incluso. A veces hay que estar, para algunas adicciones hay que llegar al punto de la muerte, casi ahí, para renacer. Fernando dice, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Fernando? Yo estoy muy bien, la verdad, ¿eh? Hoy, ¿saben lo que extrañé? Los huevos de Pascua. Me olvidé de comprar huevos de Pascuas acá en España. Bueno, no sé si en España, pero acá en Tenerife, huevos de Pascua no. En los únicos lugares donde podía haberlo conseguido fue en las tiendas inglesas y me olvidé. Entonces hoy extrañé los huevos de Pascua. Cuando vi fotos hoy de huevos de Pascua dije, uy, me faltó el huevo de Pascua hoy. ¿Ustedes comieron huevo de Pascua? Si comieron, coman un pedacito por mí hoy. Verónica, ¿cómo estás? Feliz Pascua, feliz Pascua para todos ustedes. Lo voy a dejar guardado el vivo, quédate tranquila. La semana pasada el último vivo no lo dejé guardado porque tuve un inconveniente con mi teléfono de mucha memoria en mi teléfono. Entonces tuve que... Después me di cuenta, no sabía por qué no estaba pudiendo guardarlo como siempre. Pero creo que quedó. Pero no lo pude guardar yo en mi teléfono, pero quedó. Diana, ¿cómo estás? Que vi tus fotos hermosas, Diana, ¿eh? Vi tus fotos hermosas. Adrián, ¿cómo estás, Adrián? Gente, vamos a hablar de las adicciones. Hola, Jacín, ¿cómo estás? Jacín, cuéntame, tú que estás en la península, ¿se come huevo de Pascua ahí? Porque acá en las Canarias parece que no. Acá se ve que no. Estoy curiosa de saber eso, porque acá no se ven los huevos de Pascua. Bueno, hoy vamos a hablar de las adicciones. Y me pareció conveniente empezar con una en particular, pero para hablar de las adicciones primero tenemos que entender qué son las adicciones, ¿no? Las adicciones son lo que la 3D o el mundo considera que no tenemos control sobre ello, que somos dependientes, que no podemos pararnos, que tenemos una incapacidad de dejarlo, ¿no? Y que siempre estamos volviendo a eso. Eso son las adicciones, ya sea la adicción que sea. Por lo general, cuando uno piensa en una adicción, lo primero que piensa son las drogas, ¿no? Entonces, con las drogas ya hay otros temas que vamos a hablar. Voy a hablar, creo que de la mayoría, o por lo menos las más comunes: la marihuana, la cocaína, la heroína, el hashish, la metanfetamina, los estupefacientes, que esos están súper de moda hoy, están súper de moda, por ejemplo, en Estados Unidos. Es uno de los primeros, de los principales
de las principales drogas que matan más gente, ¿no? Los mismos medicamentos que te dan los médicos, ¿no? Los estupefacientes. Esos son los que matan más. Entonces, de eso vamos a hablar, pero hay otras adicciones. Adicción al sexo, adicción al juego, adicción a la nicotina, al cigarrillo, adicción al alcohol. Voy a hablar en parte, sí, al alcohol, Marco, justo que Marco pone ahí, del alcohol. Y pones justo una copa de vino. Y sobre todo voy a hablar de la adicción al alcohol, pero voy a hablar en particular también al vino y al vino rojo, como la fotito que me pones ahí. Y Jacín me responde, aquí es típico la mona de Pascua. Bueno, ahora me vas a tener que explicar qué es la mona de Pascua. Y sí, normalmente lleva huevo cocido. Ah, no, espérame, huevo cocido en los últimos años también de chocolate. Ah, bueno, qué interesante. Yo solo conocía los huevos de Pascua, ¿no? Y que cada vez cuanto más grandes mejor. Pero acá no encontré huevo de Pascua. Y tenía que haber ido con los ingleses, que ellos todavía mantengo mis raíces inglesas, que no son inglesas, pero mantengo mis raíces inglesas. Marco Antonio dice, feliz domingo para ti también. Bueno, vamos a empezar entonces. Las adicciones son eso, aquello que no podemos controlar. Pero como yo siempre digo, las enfermedades, y en este caso las adicciones, vienen de una manera a salvarte. Y quizás suena loco, ¿no? Como una adicción. ¿Cómo me vas a decir que la adicción que tiene mi hijo, que es a la cocaína, que casi lo está matando, viene a salvarlo? En realidad, en ese caso, viene a salvarte a ti también. Si estás muy, muy preocupada por tu hijo, por ejemplo, con una adicción, ahí sobre todo hay que trabajar contigo, sobre todo las madres, los padres que están muy preocupados. Siempre en la pareja, por ejemplo, hay un padre más preocupado que el otro cuando hay temas de drogas, ¿no? De temas de adicciones. Ahí se trabaja hasta con el padre, no importa la edad que tenga el hijo, porque ahí están las emociones en ese padre, ¿no? O en esa madre. Las adicciones y las enfermedades vienen a salvarte, todas. Desde una caída y te quebraste un brazo, a un cáncer, un dolor de cabeza, no importa, vienen a salvarte, vienen a mostrarte eso que está ahí pendiente, esa emoción que no trabajaste, esa emoción que, bueno, la dejaste para otro día, bueno, ¿qué va a hacer? Ahí queda. Y entonces la enfermedad y las adicciones, como estamos hablando hoy, vienen a salvarte, no vienen a matarte. El cáncer no viene a matarte. Y digo el cáncer porque supuestamente es terminal, no es terminal. Es más terminal el diagnóstico. Mucha gente muere por el diagnóstico y no por la enfermedad. Hay personas que le dicen, tenés cáncer, no vas a morirte hoy, quédate tranquilo, esto está todo controlado. La palabra cáncer los mata. Y ahí es donde sale el síndrome del diagnóstico. La persona ahí se bloquea, se muere ahí mismo, ¿no? Porque ahí vienen otras repercusiones para la vida de esa persona. Entonces realmente, cuando tenemos una enfermedad tenemos que abrazarla, tenemos que hacerla parte de nuestra vida. Y no digo abrazarla y amarla y que se quede la vida entera contigo, no. Abrazarla como esa persona que viene a salvarte, a decirte, esto tenés que trabajar. En el tema, por ejemplo, para darles un ejemplo en el que lo puse el otro día, en el caso del hígado, tenemos que trabajar el regenerarnos, ¿no? Porque viene de las carencias, los temas del hígado, que entran el tema de las drogas también, ¿no? Los problemas del hígado vienen a decirte, vienen a decirte, estaba leyendo un comentario. El tema del hígado viene a decirte, ahí tenés un problema de carencias, ya sea afectiva, de fe, de lo que sea, y viene a decirte, tenés que regenerarte, tenés que cambiar esas creencias de carencia, tenés que regenerar, porque fíjense en por qué regenerarse, porque el hígado es el único órgano del cuerpo que es capaz de regenerarse por sí solo. Pero para hacer eso tenemos que trabajar en esas emociones, ¿no? Y si vos vas a un médico te van a decir, sí, mire, el hígado se regenera, capaz que te manda a hacer un par de cosas. Y yo te voy a decir lo mismo, pero te voy a decir, regenera
esas emociones, cambia esas emociones. Tuve un caso de una chica que había perdido la fe, la carencia de ella era justamente con Dios, la carencia más grande era con la fe. Y cuando ella empezó a cambiar esa emoción, esa creencia hacia Dios, hacia todo eso que ella en algún momento sí creyó, pero perdió eso y regeneró esa fe, entonces el hígado empezó a sanar. Entonces, las adicciones, en este caso, las enfermedades vienen a decirte, hey, es hora de que empieces a trabajar en eso que te quedó pendiente, en eso que todavía está ahí, ya sea tuyo o sean de tus ancestros, no importa. Siempre igual, que esta es una pregunta que recibí mucho esta semana, no se fijen solamente en los ancestros. Ah, sí, bueno, claro, toda mi familia tiene la creencia de pobreza. Y bueno, sí, pero vos también. Ellos tienen, pero vos también. O así sucesivamente. Entonces, fíjense también en ustedes, ¿no? ¿Cuál es el tema? Vamos a empezar con la peor adicción. Y van a quedar sorprendidos quizás con mi peor adicción que voy a poner acá. Tengo una lista, por eso miro para acá. El azúcar. El azúcar es la peor adicción, porque además es una adicción que es accesible. No es como heroína, que vos no podés ir a comprar heroína al supermercado, a pesar que la marihuana está un poquito más accesible ahora. Pero el azúcar está en todo en tu vida. Está en el café de la mañana capaz que te tomás, o está en el pan que te comes. El azúcar está en todos lados. El azúcar, el problema con el azúcar es dos cosas principales. El azúcar es dulzura, pero el azúcar también, si se dan cuenta, está asociado justo como un día como hoy, un día que es hasta católico, un día que es religioso, y lo asociamos, en mi caso, a un huevo de Pascua que está lleno de azúcar, ¿no? Entonces, el día de hoy, para mí, que quizás no me acostumbraron a ir a la iglesia y todo, el azúcar está, el día de Pascua para mí está asociado a un huevo de Pascua, a un huevo de chocolate lleno de azúcar. Si es mi cumpleaños, una torta, lo primero. Yo para los cumpleaños de mi hijo siempre tengo que tener una torta, es principal. Mi madre me crió que las tortas en mi cumpleaños no podían faltar. Cuando es Navidad, cuando es Reyes, la rosca de Pascua en algunos países. Entonces las celebraciones también están asociadas al azúcar. Entonces todo lo que tenga que ver con celebrar, con celebrarme, con estar feliz, porque las celebraciones nos hacen feliz, es azúcar que nos da amor, dulzura, esa dulzura que no puedo quizás obtener de mi madre, de mi padre, de mi familia, de mi pareja. Entonces recurro al azúcar. A veces cuando estamos ansiosos lo primero que vamos es un pedazo de chocolate. Igual con el chocolate tengo otra historia para contarles, pero los que tengan adicción al chocolate, pero adicción, no que te comes un pedacito. El que no pueda vivir y que todos los días tenga que tener chocolate en la casa, déjenme un mensaje ahí, por favor, porque tengo algo para contarles. Entonces, eso, el azúcar es eso, pero el azúcar también es energía. Entonces ahí con el azúcar, cuando es una adicción muy, muy grande, no puedo vivir sin ese azúcar, ahí yo también busco historias de algún ancestro que perdió la energía. Quizás hasta una madre que perdió la vida en el parto, que perdió la energía. Historias de perdí la energía, no tengo energía, necesito más energía. Sin energía no vivo. Y cuando digo no vivo, me lleva otra vez a lo que siempre digo. Todo lo que da vida, nosotros lo repetimos, ¿no? Y todo lo que da la muerte, tratamos de evitarlo. Y con esto que digo, todo aquello que funcionó en mi familia, a pesar de que quizás no haya sido bueno para vos. Por ejemplo, tu padre tomó cocaína toda su vida. Entonces, pero esto te mantuvo con tu padre, por ejemplo. Esto fue la única manera que estuviste más cerca a tu padre, porque cuando él fumaba cocaína, fumaba o aspiraba, era la única manera cuando él estaba bien. Y ahí tenías una relación con tu papá. Entonces, esto te dio vida con papá. A esto me refiero, que funcionó.
Pero cuando muere, me refiero a quizás hubo una separación, no tiene que ser la muerte como tal, pero todo aquello que generó la muerte, no vida, tratamos de evitarlo. Por ejemplo, si alguien en tu familia perdió un bebé en el parto, quizás hoy no podés concebir. ¿Por qué? Porque si concibo y quedo embarazada, capaz que me pasa igual que aquella tía mía que le pasó esto en el parto y murió. Entonces no puedo concebir inconscientemente. Y a esto me refiero a todo lo que da vida. Lo repetimos y todo lo que da la muerte tratamos de evitarlo. Entonces el azúcar es eso, la falta de cariño, la falta de dulzura, lo que me falta, lo que no recibo. Recibo muchas cosas feas, pero nunca una dulzura, nunca un cariño. Entonces cuando tenemos un día súper estresado, ¿qué hacemos? Lo primero que agarramos, una barra de chocolate o un pote de helado o lo que sea, para llenarnos de esa dulzura que no recibimos durante todo el día. Lo peor de todo con el azúcar es que, como dije antes, está accesible a todos nosotros, ¿no? Entonces es esa droga que no podemos dejar porque encima es accesible. No es ilegal, no está mal vista, a pesar de que está quizás mal vista por los médicos, quizás, pero no tanto para prohibirla. Entonces el azúcar para mí es una de las peores porque está accesible a todos y no está mal vista, ¿no? Y cuando no está mal vista, entonces como que eso parece que lo hace ok. Los próximos 4 que voy a hablar es sexo, pero sobre todo en el tema de prostitución, sexo, juego, alcohol y cigarrillo. Voy a hablar de cada uno de ellos, pero cuando hablo de cada uno pero antes de hablarles de cada uno de ellos, quiero decirles que estos 4 también tenemos que buscar historias de abuelos, bisabuelos, tatarabuelos que fueron a la guerra, que estuvieron en batalla, que estuvieron en guerrillas en algunos países, que estuvieron en guerras civiles, buscar de esas historias también. Gente que tuvo que estar en la trinchera. Y entonces, si tenés alguna de estas próximas y nada de lo que te diga quizás te cierre, que no creo, pero eso, igual tenemos que buscar historias en ese árbol tuyo de gente que estuvo en la guerra, que estuvo en la batalla, porque fíjense, el sexo, el cigarrillo, el alcohol y el juego, esas 4 estuvieron en las guerras. Cuando estos hombres estuvieron en la guerra, estos 4 eran los placeres que calmaban las tensiones, que bajaban todos esos desniveles y que podían estar más relajados. Entonces, cuando necesitamos relajarnos, quizás a veces vamos al juego, a pesar de que voy a dar la explicación de cada uno, o al alcohol o al cigarrillo. Entonces, ahí igual hay que buscar historias de esas. Pero vamos al sexo primero. El sexo, primero que nada, hay que buscar historias de abusos sexuales. Lo primero, así, esas de cajón. Historias de abusos sexuales. Historias donde hubo sexo no grato, sexo que no pude controlar, sexo que no pude frenar, decir cómo, cuándo, dónde. De ese tipo de sexo hay que buscar historias de esas. O donde el sexo mantuvo, fue lo único. A veces hay gente que dice, el sexo fue lo único que mantuvo a mis padres juntos. Porque después de ahí se odiaban. Entonces ahí vuelve lo que decía hoy. Todo lo que genera vida, lo repetimos. El sexo fue la única cosa que mantuvo a mis padres. Porque después de ahí se mataban. Se mataban. Yo estaba escuchando la historia de un actor americano. Bueno, nunca me acuerdo de los nombres, pero él decía en su libro que acaba de escribir, Matthew McConaughey, creo que es, él estaba, el abogado del Lincoln Lawyer, creo que es la película de él, el abogado de Lincoln, una de las más famosas, de las que a mí más me gusta. Él acaba de escribir un libro y él decía en la entrevista que sus padres, era una guerra,
era una guerra y se estaban matando. Y una de las imágenes que él tenía de sus padres, que se estaban matando, se estaban tirando cosas de un lado de la sala al otro y después terminaron haciendo el amor. Así, se estaban matando. Entonces, esas historias también hay que buscar cuando la persona no puede controlar el tema del sexo. Y vos dirás, ¿cómo una persona que acaba de vivir o vivió en algún momento abuso sexual ahora va a ser adicto al sexo? Porque eso quizás, esa relación sexual quizás en aquel momento fue una relación capaz donde fue la persona endulzada, ¿no? Y tenía cariño, cariño entre comillas, ¿no? Tenía atención de esta persona, del abusador. Entonces hoy, ya 20 años después, va por la vida buscando en el sexo ese cariño, ese afecto, eso que tuvo en algún momento por aquel depredador quizás, ¿no? Cuando ya son temas de prostitución, ahí hay que ver qué pasó en el árbol. Cuando el tema es solamente con la prostitución, que no es cualquier adicción al sexo, que es solamente con la prostitución, ahí hay que buscar, como dije antes, historias de guerra, con quién estoy en guerra yo hoy, pero también hay que buscar historias de esas en el árbol, historias de esas. El juego, todos los ludópatas están buscando ¿qué? Reconocimiento. Porque ¿qué pasa? Cuando uno gana, o cuando a uno le va bien, cuando uno gana, a veces tiene la atención del padre quizás, y sobre todo el padre. Los problemas de ludópatas son problemas de reconocimiento, necesito ser reconocido. Y esa adrenalina que sale cuando empiezan a jugar, cuando empiezan a ganar, les recuerda a el reconocimiento aquel. Mi padre quizás me reconocía solamente cuando metía un gol en la cancha. Si yo no metía un gol en la cancha, mi padre no me reconocía. O mi padre nunca me reconocía, nunca me vio. Entonces hoy voy buscando ese reconocimiento en el juego, el ganar, el entrar en esa adrenalina, ese riesgo que la persona encima tiene que atravesar, ¿no? Porque estás jugando capaz que todo tu sueldo con la intención de ganar, porque la intención siempre es ganar. Esa adrenalina que dura 2 segundos, quizás, ¿no? Y eso nos recuerda quizás a esa adrenalina que sentimos una vez nada más. Cuando mi padre solo una vez me reconoció. Y yo siempre busco historias con papá en los ludópatas. El reconocimiento de papá. Papá nunca me reconoció. Quería ser reconocida por papá. Papá nunca reconocía a mi hermana o reconocía a mi hermano, pero no me reconocía a mí. No me valoraba, no me dio mi reconocimiento en esas cosas que yo hacía. Cuando me iba bien en la escuela, a mí no me daba reconocimiento, pero a mi hermana sí le daba, o a mi hermano sí le daba. Historias de esas con los ludópatas hay que buscar, de ser reconocido, de atravesar ese riesgo para llegar a mi meta final. Y mi meta final es aquella adrenalina que me generó una vez nada más o nunca el reconocimiento de mi padre. El alcohol, la misma palabra alcohol viene del árabe, del alcohol. Oh, bueno, la adicción a las compras. ¿Qué tipo de compras? Si es ropa, zapatos, ¿qué tipo de compras? Si es cosas para la casa, ¿qué tipo de compras? Tipo de compras. ¿Vieron la palabra los borrachos nunca mienten? Los borrachos y los niños nunca mienten. Porque es así. Porque el borracho, como se dice, ¿no? Cuando la persona ya está alcoholizada, empieza a decir las verdades, tendemos a decir, ¿no? Ahí sí empieza a salir su yo de verdad. Ese que tiene todo el guardado. Porque el alcohólico está buscando su espíritu,
que la palabra misma viene, ¿no? El alcohol viene del spirit, el espíritu, pero no el espíritu cualquiera, aquel espíritu de quién soy yo, pero más profundo, quién soy yo en lo más profundo quizás hasta de mi espiritualidad. ¿Quién soy yo? El alcohólico, ahí hay que buscar... Oye, estoy atravesadísima. El alcohólico tiende a tratar de buscar reconciliar a la madre y al padre. En eso entran el hígado y entran los riñones y el páncreas, el padre y la madre. Esa reconciliación que quizás no hubo, quizás hubo peleas ahí entre mamá y papá. Ojo, porque en todas las adicciones, si estamos repitiendo patrones, ahí hay que ir qué pasó con esa otra persona, no solamente contigo, porque estamos repitiendo, si sos alcohólico tú, tu padre también era alcohólico, entonces esa es la única manera que yo puedo estar en espíritu con mi padre o con mi madre, puede ser. Si yo tomo, y mi madre toma, toda la vida mi madre ha tomado, y yo también, esa es la única manera que puedo comunicarme. Porque miren, la misma palabra adicciones viene de ahí, de adicciones, de dicción, de lo que expreso, de lo que digo. Cuando hay adicciones no puedo expresar de alguna manera todo lo que estamos hablando. Con el alcohol es eso. No puedo expresar mi espíritu. No sé quién soy, no tengo espíritu. No sé quién soy, pero no sé quién soy, no solamente quién soy yo como persona, es una forma muy profunda, hasta espiritual, de la parte más profunda de mi ser, de mi espíritu, ese espíritu que no tengo. Ahí hay que ver también historias de resentir con la iglesia, con la religión. Capaz que venís de una familia muy religiosa, donde te obligaban a ir todos los domingos a la iglesia. Y vos no podés compartir con eso, por la historia que sea. Entonces eso te hace sentir que necesitas rechazar el espíritu ese que vos no querés acercarte. Porque recuerden que en la Iglesia Católica, por ejemplo, se da la hostia y se da el vino, ¿no? Que ahora voy a hablar del vino. Se da la hostia y se da el vino. Y el vino está en referente a la iglesia, ¿no? A la religión. Entonces no tengo esa reconciliación con la iglesia, no puedo estar cerca de eso, porque no puedo encontrar mi propio espíritu, porque no sé quién soy. A veces hay historias también del árbol, de no saber quién soy, si soy mi madre, si soy mi padre. Hay personas, por ejemplo, que tienen una madre alcohólica o un padre alcohólico y ellos tienen alergia al alcohol, porque de entrada dicen yo no voy a repetir esta historia. O la otra es, para poder estar en contacto con mi padre, tengo que entrar en el mismo espíritu que él. Y de esa manera también yo voy a estar tomando alcohol. Pero quiero hablar sobre todo del vino, en especial que lo estaba mencionando ahora. En la antigua Grecia, cuando digo antigua, bien antigua, del año 70 al 100 y poco, había un médico, que lo voy a mencionar, Sorano de Efeso se llamaba. Este ginecólogo lo que hacía, para lo que les recomendaba a las mujeres, para que tengan un anticonceptivo, porque en aquella época se prohibía el aborto. Totalmente prohibido el aborto porque no había mucha descendencia en aquel momento. Entonces en la Grecia querían reproducir más, querían más gente, querían una población más grande. Entonces, para que no hubieran abortos, este médico creó como anticonceptivo poner una bola de lana empapada, déjenme ver, porque estaba empapada en vino y otras sustancias, pero sobre todo en vino, así de loco.
Porque el vino en aquella época estaba muy bien visto, a pesar que sabían que tenía historias malas detrás del vino, y se menciona en la historia que era justamente porque la persona perdía el espíritu. El alcohol hacía que la persona perdiera su espíritu, así se dice en los libros de historia que estuve leyendo esta semana para hacer esto. Pero en la antigua Grecia este doctor hacía eso, les decía a las mujeres que tenían que introducir esta bola de lana que iba a llegar justamente a la entrada del útero, de la cavidad del cuello del útero, pero con vino. Entonces el vino refiere a la descendencia. Si hay vino, no hay descendencia, ¿no? Entonces el vino tiene que ver con la descendencia, el vino. Y además tiene que ver con los hijos que fueron dados en el árbol. Por ejemplo, una madre que no pudo criar a su hijo y lo tuvo que dar, se lo dio a su madre y ella no lo pudo criar. O hijos que fueron literalmente dados, entregados, dados en adopción. Ahí hay que buscar historias de esas en el árbol. Pero volviendo al vino y la reproducción y la descendencia, o sea que si el vino era el anticonceptivo, miren qué interesante lo que encontré. No, cuando yo hago mi trabajo lo hago bien, ¿eh? El vino, fíjense en que esto llegó a mí, que algo que no sabía realmente, esto llegó estas últimas semanas. Las personas asiáticas, la mayoría sufren de algo que se llama... tenía que haberlo anotado. Pero en inglés se llama flash, alcohol flash. ¿Y qué es? Que cuando toman alcohol se ponen rojo, como las mujeres en menopausia, se empiezan a poner rojos, hasta a veces llega a los brazos, el cuerpo completo. Esto le pasa a la mayoría de los asiáticos. ¿Por qué? Porque ellos tienen no tienen en realidad en su ADN una proteína que ayuda a sintetizar el alcohol en el cuerpo. Entonces ellos tienen que tomar solamente un traguito para ponerse rojos y que les dé esa tipo alergia, pero no es una alergia. Los asiáticos tienen que tomar enzimas antes de tomar alcohol. Es más, esto lo escuché y llegó a mí porque en una de las premiaciones en Estados Unidos esta semana hicieron un chiste sobre esto y dice que los asiáticos tienen que tomar el Pepto-Bismol, que es uno de esos antiácidos para el estómago, ¿no? Porque tiene esa enzima que ayuda a procesar el alcohol y ellos no quedan rojos, porque si no, vos vas a ver un asiático tomando alcohol y bien rojo. Pero fíjense, estarás pensando, ¿qué tiene que ver esto con lo que estás diciendo del alcohol? Y la reproducción y la descendencia. En Asia, hasta no hace mucho, estaba la ley de solo un hijo, porque tienen billón y tanto de población. Y fue ley en 1970 y algo que los asiáticos no podían tener más de un hijo. Entonces de ahí también hay una historia del alcohol y la reproducción en Asia, por ejemplo. Un dato ahí. Y volviendo al vino, el vino rojo, el vino tinto, como decía, tiene que ver con la iglesia, tiene que ver con esa religión que hay en mi familia que quizás yo no estoy de acuerdo. Por eso a algunas personas el vino tinto les cae mal, pero el blanco no tanto. Sin embargo, el vino tinto sí. Y no es solo la iglesia, porque el vino tinto también refiere a la sangre, ¿no? Porque el vino tinto en la religión, en la católica, por ejemplo, refiere a la sangre, ¿no? A la sangre de Cristo. Entonces, el vino tinto también refiere a mis conflictos quizás con mi familia. Si mi problema es de una adicción, siempre con el vino tinto. Es lo único que tomo. Vino tinto, tinto. Ahí hay que ver qué historias hay. Y yo trato de tomar ese vino tinto para ver si puedo acercarme a mi familia, pero no puedo, pero no puedo.
El cigarrillo que alguien preguntó ahí, alguien mencionó los dulces ya lo hablé al principio. El cigarrillo sobre todo es mamá. Porque fíjense que tengo acá, a ver qué tengo, alguna cosa tengo acá, maquillaje tengo. El cigarrillo es esto, miren, cuando uno hace esto, este chupar inconscientemente a la persona le recuerda a mamá, a la teta de mamá, porque ese fue la primera conexión que tuvimos con mamá. Y el cigarrillo quizás nos hace llegar más cerca a mamá, a esa teta de mamá que fuimos destetados, porque quizás mamá no fue esa mamá cariñosa, esa mamá que nos tuvo en su teta, que nos tuvo en su eso, que nos tuvo ahí, que nos estuvo acuchuchando y todo eso. Capaz que mamá no fue eso. Y mi manera de tener a mamá cerca es dándole una pitada al cigarrillo, estar más cerca de la teta materna, donde quizás hubo una mamá muy autoritaria. Cuando digo muy, es muy autoritaria. Una mamá que estuvo muy encima de la persona y regazo, sí. Y esa persona hoy necesita estar cerca de mamá. Entonces el cigarrillo es la mejor manera de estar más cerca de mamá inconscientemente. Pero ojo, porque el cigarrillo también crea esta nube de humo alrededor mío, así no miro lo que tengo enfrente. Porque todo esto que tengo a mi alrededor apesta. Mejor lo cubro de humo, como en las trincheras, y era lo que decía si había gente en tu familia quizás que estuvo en las trincheras, que estuvo en la guerra, que estuvo en batalla, donde vos mismo hoy quizás estás en batalla con tu madre, esa batalla de te quiero amar, es más, te amo, pero siempre siento rechazo contigo, y entonces el cigarrillo es una manera de acercarme a mi mamá, de estar cerca de mi mamá, de ese cariño que hubiese querido de mi mamá. El cigarrillo siempre tiene que ver con mamá. Hay otras drogas que es con papá, pero el cigarrillo es con mamá. Y con esa nube de humo, en algunos países hasta se dice, María Noel dice, uy, nunca voy a dejar de fumar. Sí, bueno, podés dejar de fumar, sí, pero ahí hay que hacer paces con mamá. Aunque mamá esté viva o muerta o como esté mamá, hay que hacer las paces con mamá, con lo que mamá pudo. Ahí hay que entender el árbol también, ahí hay que entender qué pasó en ese árbol, qué pasó con tu mamá. ¿Quién eras vos para tu mamá también, eh? ¿Quién eras vos? ¿Qué relación había con esa mamá? ¿Por qué quizás sentías ese rechazo de mamá? ¿El rechazo era real o era un rechazo que quizás existía o no existía? Ahí hay que analizar el árbol. O ese humo que no me deja ver nada alrededor mío, porque no quiero ver, porque lo que está alrededor mío es horrible. Pero el cigarrillo también, cuando alguien fuma, yo nunca he fumado, pero cuando alguien fuma sé que te entra ese aire. Este aire que sí controlo, porque el aire que está ahí afuera es tóxico. Este aire no es tóxico. Este me devuelve la vida quizás. Este sí me llena de aire. Y tengo la historia de mi amiga, que creo que lo conté en mi último video, pero tengo la historia de mi amiga que es asmática. Bueno, era. En aquel momento era asmática. Temas grandes con mamá había ahí, muy grandes, el tema es de territorio, la persona que tiene asma, hay unos problemas serios de territorio, hay un territorio invadido, personas que no me dejan respirar, que el aire que está afuera es un aire tóxico y no puedo respirar. Y quizás hay una madre tóxica, una madre que no me deja respirar, una madre que está arriba mío, una madre que está constantemente arriba mío. Entonces mi amiga era asmática, pero era fumadora también. Y en un momento le vino un ataque de asma y en ese momento se da cuenta que no tenía el Ventolin. Y a mis cortos 15 años en aquel momento, ella me dice, dame un pucho, dame un cigarro. Prendémelo, porque encima estaba con su ataque de asma y no podía ella prenderlo y yo encima tuve que prenderlo y darle a una persona que estaba ahí para mí muriéndose enfrente mío, en mi corta cabeza de 15 años, y darle un cigarro que para mí en mi cabeza la iba a matar.
Sin embargo, no. Al contrario, ella misma hasta me lo dijo, me abrió las vías respiratorias. Ese cigarro me abrió las vías, me abrió los pulmones, me dejó respirar, me relajó, y ahí está lo que volví a decir, con quién estoy en guerra, y la gente que estaba en la trinchera usaba eso para relajarse, usaban el cigarro para relajarse, las personas que estaban en la guerra, en las trincheras. Y en ese momento ella empezó a respirar, sin Ventolin, sin nada de eso, ella empezó a respirar y superó su ataque de asma ahí mismo. Y yo quedé así, con mis 15 años, con unos ojotes así, yo no podía creer lo que estaba viendo. Pero es así. Entonces el cigarro también es para quizás abrir esos pulmones de este ambiente tóxico que tengo alrededor mío, que no estoy pudiendo respirar, que todo alrededor mío es muy tóxico, que quiero taparlo con esta nube de humo. Pero ahí siempre hay que ir atrás y buscar qué historia con mamá, qué historia hay ahí con mamá, cómo fue mi relación con mamá, qué clase de mamá fue mamá. Mamá fue una mujer tóxica conmigo, no con el resto, pero sí conmigo, muy controladora, autoritaria. ¿Quién fue mamá realmente? La marihuana. La marihuana, interesantemente, está siendo más legalizada en más países. Yo soy una persona muy curiosa, si no se han dado cuenta hasta ahora. Y hoy justamente hice bastante investigación en qué países está legalizada la marihuana, por ejemplo, y en qué países está legalizado el aborto. Y para mi sorpresa, que esto no es sorpresa para mí, pero en Uruguay, por ejemplo, está legalizado, si hay algún uruguayo acá, creo que hace 2 años, creo, por lo menos, que está legalizada. Vos vas a cualquier lado, me parece, y compras marihuana. En Estados Unidos, en muchos de los estados de Estados Unidos, creo que en la mayoría, por lo que vi en el mapa, está también legalizado. Que alguien me corrija, pero creo que en México, en Argentina no está legalizada, pero tampoco está penalizada, me parece, ¿no? Creo que en México, en otros países también está legalizada. La marihuana, ahí hay que buscar historias, primero que nada, con María y con Juana. Historias en el árbol. Quizás tu mamá, en México también, ¿verdad? Está legalizada completamente, Marco. Vos vas a cualquier lado y compras, ya en algunos estados de México, ¿ves? Pero el aborto no, Marco, ¿no? El aborto me parece que en México no está legalizado. Y ahora voy a explicar por qué el aborto, por qué estoy curiosa en saber lo del aborto. Historias con María y con Juana hay que buscar ahí. Historias en tu familia, en tu árbol. ¿Qué historias hubo ahí que necesito ahora buscar a María? Miren, ayer mismo tuve una conversación muy breve con una señora que estaba pidiéndome ayuda. Y en eso ella me cuenta que su hija había muerto y de ahí carga muchas culpas, también carga muchas culpas con sus nietas. Tuvo muchos problemas con sus nietas. Uno de sus grandes problemas, en base a su edad y las creencias de ella, que sus nietas las 2 nietas que ella se había traído a vivir a su casa, terminaron en la marihuana, me dijo. Este fue el término que ella utilizó. Terminaron en la marihuana. Y eso creó un conflicto muy grande para ella. Mi primera pregunta para ella fue, ¿y tu hija, que acababa de morir hace unos años, cómo se llamaba? No quería escuchar la respuesta, pero sabía que la respuesta probablemente iba a ser María. Me dijo María fulanita, no me acuerdo, María fulanita. Digo, bueno, ahí está el tema. Ahí está uno de los tantos temas, porque va a haber otro tema atrás, pero uno de esos es. Entonces la marihuana me acerca a María, a mi madre, en este caso, ¿no? Mi madre María. O hay que buscar otra María en el árbol, aquella capaz quién sos vos en tu árbol, y capaz que María fue la que desapareció, la que nunca volvió. Y hoy tengo que buscar a María. ¿Y de qué manera busco a María o una Juana? Esto lo he visto ya en varios árboles. ¿De qué manera? Con la marihuana.
De esa manera me acerco a María. Pero también con la marihuana, y por eso estaba preguntando lo del aborto, en México podés traer solo un consumo más, no está legalizado, ok. Y el aborto, alguien me lo contestó, en algunos estados, ¿el aborto en México está legalizado también? Porque, por ejemplo, en Uruguay, en Argentina está legalizado el aborto. Por eso dije, en Uruguay está legalizado el aborto y la marihuana. ¿Y qué pasa? ¿Por qué digo esto? Porque la marihuana también está relacionada con los no nacidos. ¿Por qué? Porque por la andamina, ahí lo tengo que mirar, la andamina. La andamina es una molécula que es segregada del útero. Esta molécula es captada por el huevo cuando estamos haciendo el embrión, cuando empezamos a hacer la concepción del huevo. Entonces, el útero segrega la andamina que es captada por el huevo y así solamente si existe la andamina en el huevo es que nosotros podemos crear el embrión y de así crear un feto. Si no existe la andamina, no se genera esto. O quizás se genera el feto, pero va a durar poco. Entonces, ¿por qué digo esto con los no nacidos? Porque cuando a veces existen un no nacido atrás mío, mi mamá perdió un bebé. Y cuando mi madre pierde un bebé, luego después vengo yo. Yo sí me hice parte de esto. En mi caso sí hubo andamina y entonces sí funcionó, sí se generó el embarazo, pero en el anterior no. Entonces, para la persona que hoy fuma marihuana y que atrás de él venía uno que no nació, que no llegó a la andamina, que además la andamina es parte, es un cannabinoide. Hoy estoy tremenda. Un cannabinoide. Para que vean que no estoy acostumbrada a las drogas. a las de estas. La andamina es un cannabinoide. Entonces, para la persona que fuma marihuana, significa, gracias a esta molécula, estoy vivo. Porque sin esta molécula, sin la andamina, cannabinoides, no estaría vivo. Y al anterior, atrás de mí, le pasó eso. No tuvo andamina, no tuvo cannabinoides y no vivió. Entonces hoy necesito el cannabinoides para estar vivo. Para estar vivo, porque gracias a eso es que yo estoy hoy vivo. Esto lo pueden buscar, está en Wikipedia. No el estar vivo, pero el resto sí. ¿Qué más? Entonces, inconscientemente, para la persona que fuma marihuana constantemente, yo estoy hablando de una adicción, ¿no? Que no puedo dejarlo, ¿no? Hay gente que fuma un poco un día y 3 meses después se acuerda y fuma otra vez. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de aquella persona que no puede controlar, que todos los días tiene que. Necesito, para la persona inconscientemente, esto significa, necesito ser implantado, la andamina, en mi madre. Necesito volver a mi madre, porque esta es la única manera para estar implantado, sentirme más cercano. Ahí hay que ver si no hubo conflictos también con mamá, pero sobre todo conflictos de separación entre la madre y el padre. Porque inconscientemente la persona a veces también quiere unir a papá y a mamá. Y esto se da mucho en los adolescentes, por ejemplo, que los padres se separan, marihuana. Porque esta es mi única manera de juntarlos a los dos. Y volvemos a toda esta historia. Para que estas dos personas están juntos y crean un huevo. Y este huevo necesita de la andamina, que es un cannabinoide, y esto. Entonces necesito esto para estar implantado. En la marihuana a veces también existen historias de a veces de
no sé para qué lado tirar. Cuando hay una separación de los padres, de un hombre y de una mujer puede ser, pero por lo particular siempre es de un padre y una madre, no sé para qué lado tirar. Mi madre habla mal de mi padre habla mal de mi madre, no sé para dónde ir, quién soy yo en esta separación. Entonces ahí busco también la marihuana. Una persona adicta a la marihuana, que el padre se suicidó y no se tiene buena relación con la madre. Eso puede ser, porque ¿quién soy yo también? Tengo que unirlos otra vez, porque ¿cómo estuvo la relación de papá y de mamá antes de que papá se suicidara? ¿Cuál fue la historia ahí? Ahí hay que ver también historias si no hubo un no nacido antes. Mi hijo consume mucho cannabis y ahí, Sandra, el tema de algún no nacido antes que él, primero hay que descartar eso. ¿Hay alguna María en tu familia? ¿Alguna María que se fue? Mira, puede ser tu mamá, María. Voy a dar un ejemplo. Saben que yo siempre doy ejemplos. Tu mamá, María, y el día que tu mamá muere, tu hijo no pudo superar esa pérdida y ahí es donde empieza la marihuana. Esas historias hay que buscar los no nacidos, hay que buscar historias con María, con Juana también. Y la relación que tuviste tú con tu pareja, con su papá, ¿cómo era? ¿Estaban juntos? ¿Están separados? ¿Estamos juntos pero no revueltos? ¿Qué historias hay ahí? Déjenme ver si tienen alguna otra pregunta mientras que Sandra me contesta. Alguien puso hoy lo del azúcar. Bueno, lo del azúcar fue lo primero que dije porque es la peor adicción para mí. Las chucherías, me encanta esa palabra. Marco, decime adicción a las compras. ¿Qué? Porque si es ropa, tengo que cambiar de piel, ¿no? Si es zapatos, temas con mamá, ¿eh? Nos separamos cuando mi hijo tenía 2 años, ahora 24, pero es muy dependiente, claro. Si hubo una pérdida antes que él, bueno, ¿ves eso? Pero entonces vos, Sandra, vos podés trabajar esto, vos tenés que hacer la consulta, porque vos tenés que ayudar. Lo que pasa con las pérdidas o abortos espontáneos o abortos provocados, da igual, inconscientemente es lo mismo. El problema más grande es que ese bebé nunca es reconocido por la familia. Y ese es uno de los problemas más grandes. Vamos a suponer que esa pérdida fue tu primer hijo, Sandra. Y después nace tu otro hijo, el que tiene problemas con el cannabis. Cuando nace tu segundo hijo, decís que es tu primer hijo. En realidad no, en realidad es tu segundo, porque hubo uno antes. Hubo un embarazo antes. Entonces este es el segundo, este es el que nace, pero hubo otro antes. Entonces este segundo hijo tuyo, viene a ocupar el lugar de un muerto, porque ocupa el lugar primero. En realidad el primero fue uno muerto. Y no solo eso, donde muchas veces las madres cometemos el error cuando existe un aborto de que no le ponemos un nombre, no reconocemos a ese bebé. No se le pone un nombre, no se le da su lugar en el clan familiar. No, entonces este otro hijo siempre ocupa además el lugar del muerto, y no puedo decir otra palabra porque es esa, ocupa un lugar de un muerto. Y de ahí, Sandra, viene el síndrome del yacente. Dentro de las tantas hay depresión, déjenme pensar, sobrepeso, en este caso la marihuana, por ejemplo, el bruxismo también, dormir en cruz, estar despierto toda la noche pero en el día están durmiendo, historias de esas. Les encanta todo lo mórbido, les encanta las películas de terror, de zombies, de muertos, de sangre, todo eso les encanta. Hay muchos síntomas del yacente. Entonces, en tu caso, Sandra, te recomiendo que tú
que tú hagas sesión, porque tú, además tú lo mencionas acá, y por eso hoy estás acá escuchando esto, tú necesitas hacer sesión, tú tienes que trabajar, y al trabajar tú podés ayudar a tu hijo. Marcos dice ropa, camisas y zapatos. Bueno, los zapatos es mamá. Si tengo que cambiar de zapatos, ¿qué relación tengo con mamá? Y me río porque conozco la historia de Marcos. Y de camisas, de ropa, ¿no? De ropa, de piel. Porque a veces no estoy cómodo con mi propia piel. Entonces, las personas que compran mucha ropa y que todos los días tienen que tener una ropa nueva, o hay gente que dice, yo no puedo usar la misma ropa 2 veces, problemas de piel, con mi propia piel, quién soy yo, cómo me muestro hacia el mundo, qué imagen le estoy dando al mundo, esta imagen que le doy no es esta piel que yo tengo, el yo mío personal, mi espíritu, esto no me gusta, entonces tengo que siempre cubrirlo con algo nuevo, como los camaleones. Como todos siempre digo, mientras que no te dé un conflicto, porque hay gente que les encanta comprar ropa y están tranquilos con eso, pero si hay un conflicto, ahí está el problema. Vamos al próximo. ¿Qué tengo acá en la lista? La cocaína. Alguien preguntó al juego, a los videojuegos. Los videojuegos, justo que voy a hablar de la cocaína, son temas con papá, de reconocimiento de papá, porque fíjate, que los videojuegos va todo a la cabeza, ¿no? Todo ese reconocimiento que necesito de mi padre. No me siento reconocido por mi padre, no me siento apreciado, reconocido y ahí entro en el juego porque necesito ir a lo más elevado, porque para jugar tienen que tener la destreza, la cabeza, ¿no? A mi yo más elevado. Y a veces mi yo más elevado tiene que ver mucho con mi Padre Dios, con la autoridad máxima, con mi Padre que era la autoridad máxima, aquel Padre que no tuve, o ese Padre que no quiso reconocerme, ese Padre que me abandonó, ese Padre que estuvo en casa pero no estuvo conmigo, no me reconoció, no me reconocía, no me aplaudía. Y ahí entran, como hablábamos hoy, también el juego de la adicción que tienen los ludópatas, ¿no? Eso es para el videojuego, papá. En los videojuegos es papá. La cocaína, seguimos, papá. Papá, déjeme ver qué otras cosas hay acá. Adicto al cristal. De esa tengo también. Es la próxima. Tengo que hacer lista, pues si no me pierdo. Cocaína. La cocaína es esa ilusión del gran despertar. Porque fíjense, las personas, y esto lo aprendí muy, muy joven, a pesar que yo nunca tomé ninguna droga, nada, porque no sé, no me llamaba la atención, probablemente porque tengo tendencias muy controladoras. Entonces, si yo tomaba alguna droga iba a perder control. Y yo creo que eso me salvó de muchas adicciones. Quizás el control es otra adicción, pero me salvó de esas adicciones, ¿no? Y yo me acuerdo que años atrás, cuando vivía en Estados Unidos, ahí descubrí lo que era la cocaína y cómo la gente tomaba cocaína todo el tiempo. Y sobre todo, ¿dónde? En las noches, en los antros para los mexicanos, en los boliches para los de Sudamérica, en las fiestas. ¿Para qué? Para mantenerse despiertos, ¿no? Ahí estaban con el alcohol y la cocaína y siempre despiertitos, porque la cocaína da eso, esa ilusión de un gran despertar, pero no un despertar de abrir los ojos y seguir tomando y aguantar porque no te pega el alcohol. No, de ese despertar en mí, ese despertar que necesito, tener quizás para poder comunicarme con mi familia, porque como dije antes, todas las adicciones, sobre todo en las drogas, son temas de no poder comunicar, de no poder decir y expresarme como debería o como quisiera, pero no puedo. Entonces la cocaína es eso, esa ilusión de que estoy despertando. Ahora
wow, estoy despierto, quizás ahora sí puedo comunicarme con mi familia. Pero en la cocaína, así como estábamos hablando del juego, hay historias de papá. Odio a mi padre. Es más, lo odio. Odio a mi padre, no, mi padre no se puede comunicar, con mi padre no puedo tener una comunicación, no puedo despertar con él, no puedo llegar a esa parte más profunda de mi conciencia, de lo más elevado de mí, porque la cocaína va directo a la cabeza, así como la metanfetamina, el cristal. Entonces ahí vienen temas de un papá, como hoy decíamos de la mamá en el caso del cigarro. En la cocaína hay un padre quizás que fue muy autoritario, imposible de comunicarse con él, imposible de alcanzar. Entonces ahí tenemos que buscar en la cocaína historias con papá, historias fuertes con mi padre, historias quizás de broncas muy, muy fuertes. Un padre que no me permite expresar tampoco. No solo que yo no puedo expresar, que él tampoco me permite expresarme. Y a veces la cocaína es el único vehículo que me permite decirle a mi padre las cosas que yo siento de él. O le puedo decir a mi familia lo que yo siento realmente de mi padre, de esa autoridad máxima en mi vida que nunca me dejó expresarme o que por H o por B detesto, odio y no puedo estar en contacto con él. También ahí hay que ver historias en el árbol, quién es este padre para ti, por qué no podés comunicarte con él. Ahí hay que ver qué historias hubo atrás, porque capaz que tu padre representa, bueno, mejor no entro en esa parte porque a veces llega a ser más confuso, pero ¿quién representa ese padre para ti en el árbol? Entonces, capaz que ese padre representa a alguien que fue muy autoritario, alguien que fue violento, capaz que fue el papá de tu mamá, que fue muy violento, y él representa eso de alguna manera, y inconscientemente te genera eso, y no puedo alcanzar, y entonces estoy así. Hay historias siempre de papá ahí. Sandra dice, verdad, mi hijo es muy para adentro, habla nada. Sí, porque, no, pero ojo Sandra, porque ahí tenemos el yacente, y recordá que los muertos no hablan. Entonces, inconscientemente, cuando hablo del yacente, yo sé que a veces uso palabras fuertes, pero es así. Cuando hay un muerto atrás de tu hijo, entonces a veces puede venir de ahí, pero igual viene de lo que no puedo expresar, de la dicción, de lo que yo no puedo expresar. Claro, eso es para mí. Nunca quise consumir drogas porque me daba miedo perder el control. No, yo le tengo pánico a perder el control. Dejé el alcohol por eso también. Yo no puedo volver a casa sin comprar calcetines o medias. Dice María Noel, que dicho sea de paso, dijo que fumaba y que tiene, se ve, problemas con la madre. Entonces, los pies, los que ya vieron mis videos, tengo otro live completo sobre los pies. Los pies representan a la madre. ¿Y para qué compro calcetines? Probablemente para mantener mis pies calentitos. Porque con mi mamá no tengo ese calor que busco quizás en los calcetines. O los pies fríos, las personas que sufren mucho de pie frío constantemente, historias de mamá, esa relación fría que hay con mamá, esa relación que es distante, ¿no? Que es media aislada. El cristal, dice alguien acá, ok. ¿Quién dijo el cristal? Marisela, cristal. Vamos a hablar del cristal, que en algunos países se dice cristal, se dice, creo que pasta base en Uruguay. Metanfetamina, creo que es más conocida como la anfetamina, pero el speed, todo eso. A mí me encanta comprar calcetines. Que les guste está bárbaro, ¿no? Pero cuando ya hay un conflicto, ya no quiero comprar más calcetines, pero la historia de los calcetines viene por ahí, ¿eh? Siempre tengo los pies fríos. Hay historias con mamá. ¿Cómo está la relación con mamá? ¿Qué tan cálida es la relación con tu mamá? Es una relación que nos llevamos bien, no nos peleamos nada, porque cuando hablo de la mamá siempre sale la defensa. Es una relación que nos llevamos bien,
pero siempre como que tengo que mantener distancia, siempre tengo que tener cuidado con lo que le digo a mi mamá. Hay que buscar eso. La anfetamina o el speed, también se llama speed, que es velocidad, ¿no? ¿Por qué? Porque la anfetamina da ese subidón, ¿no? La persona que, yo no sé, pero por lo que leí, la anfetamina te da ese subidón de energía, ese subidón que necesito, y ahí volvemos, porque son drogas muy pesadas, drogas que van directamente a la cabeza. Ahí tenemos que buscar historias justamente con la cabeza de la casa, con papá, con la autoridad, cómo es mi relación con mi papá, por qué necesito ese subidón, necesito sentirme vivo, necesito levantarme, tener energía, porque no tengo energía, necesito esa potencia en mi vida quizás. ¿Qué historias hubo con papá cuando haya historias con metanfetamina? ¿Quién fue que me preguntó? Alguien estaba por acá. Marisela, ¿es alguien, querés compartir, no querés compartir? ¿Qué historias hubo ahí? Así capaz que te podemos ayudar un poquito. La metanfetamina es eso, es la velocidad de mi vida. Necesito que mi vida vaya más rápido, que suba, porque no tengo esa relación con mi papá. Quisiera tener esa energía, esa energía simbólica con mi padre, pero no la puedo tener, no la tengo, y ahí hay problemas siempre con papá, siempre con papá. Y una cosa muy interesante con la metanfetamina, ¿no? Que uno de los síntomas principales es que empiezan a perder los dientes, ¿no? Y los dientes son lo que nos ayudan a masticar, a morder, con su papá. Mi hijo no vivió con su papá. Ahí, la metanfetamina. Entonces los dientes, fíjate, cuando empiezan a perder los dientes o empiezan a tener problemas, que es uno de los síntomas principales, que es donde te das cuenta, muchas veces capaz no te das cuenta, pero cuando empiezan temas con los dientes te das cuenta que capaz que tu hijo ahí está con la metanfetamina. Los dientes, si pierdo yo fuerza en mis dientes, no puedo morder, no puedo atacar, tampoco puedo decir todo lo que siento, y no puedo atacar. Quiero atacar a alguien, pero no estoy pudiendo atacarlo porque estoy perdiendo la fuerza en mis dientes, buscando esa fuerza elevada, buscando esa conexión con mi padre. Marisela, el papá también tomaba drogas, cocaína, metanfetamina. Capaz que el papá tenía problemas psicóticos, problemas psicológicos, y tomaba alguna estupefaciente, el papá de tu hijo, o alguien en tu familia tomaba algún estupefaciente, alguna historia así. La heroína. La heroína es más interesante todavía, porque la heroína es una droga que al entrar en el cuerpo se convierte en morfina. ¿Y qué es la morfina? Sedativa. Es para sedarnos, y dicen que, tuve que googlear esto, el efecto de la morfina, de la heroína, es que entra al cuerpo y te da ese subidón alcohólico, ¿ves? Ahora vuelvo contigo, Marisela. El problema con la heroína es que te da el subidón, pero después bajan, los relajan, como la morfina, ¿no? Cuando estás en mucho dolor, ¿qué te dan? Morfina. Es más, si alguien se está muriendo, dicen, ya empezaron a darle morfina, ¿no? La frase, ¿no? Ya sabes que de ahí falta poco. Entonces con la heroína también buscaría historias de alguien que vivió muy dependiente de la morfina. Y esa es mi manera de acercarme a esa persona hoy. La heroína quizás no es morfina directamente, pero es la heroína, y que me hace acercarme a esa morfina, que quizás esa morfina representa a mi madre, representa a mi padre, a mi abuelita, adoraba a mi abuelita, y pobrecita, los últimos años en pura morfina estuvo con tanto dolor, y entonces esa es mi manera de volver a estar en conexión, de eso que yo no puedo expresar, porque no puedo expresar esas emociones de lo que siento,
por la pérdida de mi abuelita, por ejemplo. Entonces esa es mi conexión. El papá de tu hijo, entonces, Marisela, era alcohólico. Y bueno, y ahí ya hay temas de eso, ¿no? O sea, ya hay temas de no tener un espíritu, ya el papá era alcohólico, no tenía un espíritu, no sabía quién era, temas fuertes ahí. No tuvo, dijiste que no tuvo, mi hijo no vivió con su papá, entonces no vivió por opción tuya, tú decidiste separarte o el papá decide separarse, porque también quizás, como dije antes, en la parte de que hablé del alcoholismo, eh, no puedes seguir la descendencia, no es bueno seguir la descendencia, porque ya hubieron historias atrás, ¿no? De donde se separó la descendencia, historias de esa. Entonces, ahí habría que buscar historias de esa. Sí, por violencia familiar. Todo eso, ¿ves? Ahí hubo una guerra. Ahí hubo una guerra. Y hoy necesito ir a buscar mi conciencia, porque ¿quién fui yo dentro de esa guerra que hubo entre mi padre, el alcohólico, y mi madre? Entonces, ¿en dónde quedé yo entre medio de ellos dos? ¿Qué edad tiene tu hijo, Marisela? Mientras que vos me contestás, voy a hablar del hashish. El hashish está vinculado a los asesinos, a las guerras vividas, a las personas que mataron en la guerra. A 17 años eso lo puedes trabajar vos en sesión, porque vos vas a tener que trabajar por qué estuviste vos con una persona que era violenta. Probablemente vos misma viviste ya historias de violencia doméstica en casa, con mamá, con papá. ¿Qué historia hubo entre tu mamá y tu papá? ¿Cómo viviste vos esa relación a los 12 años? Sí, definitivamente vos lo tenés que trabajar. ¿Qué historia viviste vos con tu mamá y con tu papá, Marisela? Que a vos hoy, después, hoy no, pero en aquel momento te llevó a vivir con un alcohólico y con un hombre que además era violento, porque pasa muchas veces que si en casa tuvimos un padre o una madre alcohólica, y esto es lo que yo decía temprano, todo lo que da vida, lo repetimos, si vos tuviste un padre que era alcohólico, entonces en tu casa había un alcohólico y vos hoy te conseguís inconscientemente otro alcohólico, porque eso dio vida, esto es lo que vos aprendiste, que dio vida, que funcionó, no quiere decir que funcionó, pero inconscientemente de esa manera se vivió. O personas que van a ayudar a sanar al alcohólico. ¿Por qué? Porque inconscientemente yo voy a sanar a mi padre. Mi padre era el alcohólico, ahora tengo un marido alcohólico y yo inconscientemente quiero ayudar a mi padre, porque a mi padre no pude ayudarlo, murió y no pude ayudarlo. Entonces hoy me consigo un marido alcohólico, una esposa alcohólica, porque inconscientemente todavía estoy tratando de sanar eso que no pude hacer por mi padre. Yo quise sanar a mi padre, quise que mi padre dejara el alcohol y no pude. Entonces ahí empieza todo ese tema. Sí, pero yo decidí separarme por ellos. Bien, pero ¿cómo fue la relación entre entre tus papás, Marisela? ¿Cómo fue? Papá también era alcohólico, papá también era violento. ¿Qué historias subieron ahí? Entonces, volviendo al hashish, está relacionado en la historia a las guerras vividas, a los asesinatos. De hecho, es probable que se relacione con violencia, con los actos bélicos, porque el hashish empieza en aquellas épocas de los actos bélicos. Era eso lo que los mantenía supuestamente vivos, ¿no? Empezaron con el hashish y después se empezó a esparcir por toda Europa y ahora están en otros lugares. Entonces, cuando alguien está adicto al hashish, ahí yo buscaría historias de esa. ¿Cuál es la guerra que vivo, el acto bélico, la guerra bélica que tengo en mi propia casa, en mi propia relación? ¿Qué guerra estoy viviendo? ¿A quién quiero matar incluso? ¿Qué
quién es esa persona en mi vida que quiero hasta matar, o que hubo asesinos en mi familia. Capaz que mi abuelo mató a su hermano, o historias de esas también. Y yo quizás estoy unido a ese abuelo. Capaz que mi abuelo se llamaba Juan, yo me llamo Juan, e inconscientemente me siento el asesino, aquel que mató a su hermano, y hoy el hashish es lo que me une a eso inconscientemente, siempre es inconscientemente. Ahí en el hashish realmente hay que buscar en el árbol, siempre hay que buscar en el árbol, pero en el árbol hay que buscar historias ahí. Los estupefacientes y los medicamentos. Todos los estupefacientes y todos los medicamentos hay que buscar qué historia, quién tomaba medicamentos, quién quizás, por ejemplo, había un papá en la familia que tenía tendencias psicóticas, donde la única manera que se encontraba paz en esa casa era cuando él tomaba sus medicamentos, sus estupefacientes. Entonces hoy quizás tú, hijo de tu padre, tenés adicción al estupefaciente para buscar paz, como en la morfina que mencionaba y la heroína, ¿no? Para encontrar esa tranquilidad, relajarme, no sentir dolor. Con los estupefacientes, con todos, hay que buscar historias de esas. ¿En qué lo tengo relacionado? ¿A quién le salvó la vida? Y ahí hay que ver historias también, por ejemplo, en tu madre, en el embarazo de tu madre, cómo lo vivió tu madre, y quizás tu madre necesitó un medicamento para salvarte tu vida, porque si no, sin ese medicamento no hubieses vivido. Entonces hoy los estupefacientes son para mantenerte vivo inconscientemente. Todos los medicamentos en general, cuando hay una adicción a ellos, ¿no? A veces hay personas que están constantemente con el ibuprofeno en la mano, ¿no? Cualquier dolorcito, ibuprofeno, Tylenol o el que ustedes quieran. Una aspirina igual, ¿no? Esto te mantiene vivo, porque esto era lo que mantuvo vivo quizás a mi papá, por aquella aspirina que le salvó la vida. Entonces yo hoy repito eso y estoy adicto quizás al ibuprofeno. El ibuprofeno igual quizás no te va a matar, pero estás adicto a eso. Estas son todas las que yo anoté. ¿Alguien más tiene alguna adicción? Adicción a la ropa, ya alguien dijo. Adicción a qué, alguna adicción que tengan, y entonces puedo decirles. Déjenme ver si me perdí alguna. En el caso como por ejemplo de Marisela y alguien más que mencionaban hoy, cuando son tus hijos vos podés trabajar el tema. Y sobre todo, yo siempre digo, si tú estás preguntando algo a tu hijo, por ejemplo, tu hijo ya está casado, tiene hijos, y hay algo que te preocupa de tu hijo, yo siempre digo, busquen en ustedes qué es lo que ustedes tienen que trabajar ahí, porque es con ustedes, no es quizás con los carbohidratos, que fue lo primero que hablamos. Bueno, capaz que llegaste tarde. Bueno, hablé del azúcar, ¿no? Pero el azúcar es la dulzura. Pero el azúcar también está relacionado con las celebraciones, con los cumpleaños, con la Pascua. Hoy se come huevo de Pascua, huevo de chocolate. Hablando del chocolate, ¿alguien acá tiene adicción al chocolate? No vive sin el chocolate, aunque sea un pedacito, pero todos los días tiene que comer chocolate, porque el chocolate, así como la marihuana, tiene anandamina, tiene cannabinoides. Entonces, cuando la persona, primero que el chocolate está hecho con ¿qué? Con leche, ¿no? Entonces, si es tema de leche, estamos hablando de mamá. Temas con mamá ahí, porque la leche materna es lo primero que estuvimos más cerca. Mi papá tiene adicción al chocolate, la cafeína. Voy también. Al chocolate, mamá.
Ahí hay que buscar mamá, porque el chocolate está hecho con leche, no es solo el azúcar, está hecho con leche. Sin azúcar te queda un chocolate amargo, pero sin la leche no podés hacer chocolate. Entonces, el chocolate tiene que ver con mamá, con la leche, pero también con esta parte del cannabinoides, y ahí hay que buscar historias de quizás un no nacido antes de tu papá, por ejemplo, porque capaz que eso lo hace estar más cerca de su madre, eso lo mantiene incluso vivo. Es que sin un pedacito de chocolate no vivo, te dicen incluso, sin este pedacito de chocolate no vivo, tengo que comer un pedacito de chocolate para sentirme vivo, porque hubo uno antes que yo que no tenía la andamina, anandamina, que es un cannabinoide, y eso me recuerda a que aquel murió porque no tuvo la anandamina, entonces yo hoy tengo que comer el chocolate para mantenerme vivo, para no morirme como aquel. Y el azúcar es eso, el azúcar que quiero en mi vida, la dulzura que quiero en mi vida, necesito esa dulzura. Necesito que me celebren en algunos momentos, ¿no? Porque cumpleaños, torta, ¿no? Pascua, chocolate, Navidad también, dulce. Siempre hay, para celebrar tenemos algo dulce, ¿no? Si no comemos, no tenemos algo dulce. Entonces, a veces el azúcar nos hace recordar a esos momentos de celebración donde la familia estaba toda unida y nos mantuvimos todos unidos, contentos, felices. Y hoy que no los tengo todos unidos, felices y contentos, y no tengo esa dulzura de ellos, esa calidez de mi familia, ese amor, necesito reemplazarlo con algo. Entonces, ¿qué hago? Un helado, una dona, un chocolate, algo. Podés volver a ver el vivo cuando acabe y guarda el perfil. Claro, sí, es verdad, lo voy a dejar guardado. Chocolate, eso. La cafeína. La cafeína también va para darte energía, se dice, ¿no? ¿Por qué necesito energía en mi vida? ¿Por qué? ¿Qué pasó cuando alguien no tuvo energía en tu familia? O solamente el que tuvo energía se mantuvo vivo, ¿no? Porque la energía y el despertarte, la cafeína tiene esos dos poderes de despertarte completamente, ¿no? Es que yo, si no me tomo un café, no estoy despierto, dice alguna persona. Necesito esto para despertarme, porque si no lo tengo, no puedo estar despierto. ¿Qué está pasando en mi vida que no me siento vivo? Porque si no tengo energía, estoy muerto. Entonces, ¿qué está pasando dentro mío? Donde capaz que me siento muerto por dentro, o que me siento que no estoy con los ojos abiertos, o que tengo siempre que estar con los ojos abiertos para ver qué es lo que pasa alrededor de mí. Lo he visto personalmente, cómo la cafeína, el salir, ¿no?, de la adicción de la cafeína, es increíble cómo la persona sufre, cómo la desintoxicación de la cafeína es tremenda, como la del azúcar. Esas dos las viví de cerca y parece que sos un drogadicto, ¿no? Total. Por eso puse el azúcar primero, porque el azúcar es una de las peores. Y la cafeína es otra, porque la cafeína te mantiene despierto, ¿no? Y ahí también buscaría historias en el árbol, obviamente, de quién tuvo que estar despierto. Y hay que ver también si no hay un insomnio ahí de por medio también, porque necesito mantenerme despierto, dejar mis ojotes bien abiertos. Yo tuve una historia donde hubo un abuelo que fue a la guerra y él quedó encargado en la noche y le dijeron: vos te quedas encargado, no te vayas a dormir porque si no nos matan. Se durmió y lo mataron. Y ahora su bisnieto no podía dormir, tenía un insomnio crónico por muchísimos años. Cuando descubrimos eso, descubrimos que él, claro, la persona que tiene insomnio, ¿qué hace? Está con los ojos abiertos, y hasta uno dice, ¿no?
Estuve con los ojos abiertos toda la noche, con los ojos huevo duro toda la noche, porque necesito estar alerta, porque hay problemas alrededor mío, o ahí hay que buscar en el árbol, como digo, historias de esas. Entonces necesito estar alerta, lo que está pasando alrededor mío, necesito estar alerta. En el insomnio, ya que estoy en esto, si hay alguien que tiene acá insomnio, por ejemplo, son personas que quizás les surgió alguna situación y siempre se despiertan a la misma hora. Capaz que a las 3 de la mañana te despertas. Todas las noches, a las 3 de la mañana estoy con los ojos huevo duro y no me puedo dormir, dicen. Ahí hay que buscar qué pasó antes en tu vida, a las 3 de la mañana. Capaz que a las 3 de la mañana fue cuando recibiste una llamada de que había fallecido alguien o alguna historia de esa. Entonces hoy inconscientemente, todos los días, a las 3 de la mañana, con los ojotes abiertos, porque necesito estar alerta en caso de que me llamen otra vez y me quieran dar... Ay, Katy, qué linda pregunta. Eso, necesito estar alerta con el insomnio y ahí entra la cafeína también. Adicción a la limpieza. Bueno, esa me encanta porque esa la tuve, la tuve, y mi tía que está acá presente se va a reír. La adicción a la limpieza, esperen que me acomodo. La adicción a la limpieza, no sé si tuve adicción como tal, pero tenía que estar en constante limpieza, tenía que tener mi casa impecable siempre, ni un polvo, ni un nada, porque es lo único que puedo controlar. El resto de mi vida no la puedo controlar. Sin embargo, cuando limpio, cuando tengo todo acomodado, todo limpito, eso sí lo puedo controlar. Entonces ahí controlo mi vida, pero ahí también hay que buscar historias en el árbol de chanchadas, de guarradas, marranadas, cochinadas, cagadas, suciedades, cosas muy sucias que se hicieron en ese árbol, cosas que yo sentí que fueron muy sucias o cosas que alguien de tu familia sintió, que esa historia que siempre te cuentan, ¿te acordás cuando el tío aquel... aquellas historias de esas historias hay que buscar con el tema de la limpieza. Esto es lo único que puedo controlar, porque la persona ahí tiene control de la limpieza, ¿no? Pero también limpiar el árbol. Incluso las personas que se dedican a limpiar, que se dedican a limpiar casas y todo, están limpiando lo que pasó en ese árbol. Historias sucias que pasaron en el árbol. Adicción a la cafeína, duermo muy poco y tengo insomnio. Necesito los ojotes abiertotes todo el día porque estoy con temas de alerta, de necesito estar alerta. Así que eso, Mariana, necesito estar despierta, necesito estar alerta y de ahí la cafeína me despierta. Y encima tengo el insomnio, que vienen separadas, no juntas, pero las dos es para estar despierta. Yo vi a mi ex con otra persona a las 3 de la mañana y desde entonces me despierto a esa hora porque me necesito despertar, porque si no me despierto no lo voy a ver, dice el inconsciente. Necesito volver a verlo. Carla dice adicción al Red Bull. Para tener energía, porque mi cuerpo no da el 100. ¿Quién te decía a vos de chiquita que nunca dabas en la tecla? Que nunca dabas tu 100. ¿O quién te pedía constantemente que dieras tu 100, que dieras el máximo? La Coca-Cola igual, porque tiene cafeína, Katy. El Red Bull me costó $500. Cuando vivía en Estados Unidos me vino una alergia al Red Bull. Me costó $500, era la emergencia. El médico ni me tocó ni nada. Lo único que firmó un papelito y me dijo, tenés alergia al Red Bull. Porque era mucha energía. Porque no necesitaba quizás esa energía, ¿no? El Red Bull pero
vos decís algo, por eso yo siempre les digo, el vocabulario que ustedes utilizan es muy importante y yo presto mucha atención a esa parte y ustedes deberían también. Mi cuerpo no da el 100 y encima Red Bull tiene el mejor eslogan, ¿no? Red Bull te da energías, ¿no? ¿Quién te decía que vos nunca dabas el 100, que nunca le dabas en la tecla, que nunca hacías las cosas bien? O al contrario, para tener el cariño de papá o tener el cariño de mamá o tener el cariño de alguien, tenías que dar el 100, porque era la única manera que vos agarrabas cariñito. Y la Coca-Cola, como dije, lo mismo. Es de familia, Clau. Mi mamá era adicta a la limpieza. Y ahí, esa es mi tía, les presento, mi tía. Mi mamá era adicta a la limpieza. Muy cierto. Pero también yo que conozco el árbol, ahí hubo muchas chanchadas, muchas guarradas, como dicen acá, marranadas, cagadas, cochinadas, todo eso, cosas sucias que pasaron en ese árbol. Y yo ni ahí con limpiar, solo para vivirlo necesariamente limpia, pero nada más, al contrario. Entonces, porque tú ya lo viste, que como eso no daba, bueno, que lo vimos, ¿no? Que no daba quizás nada, que no mantenía a la familia unida en este caso, pero en el caso de la familia de mi abuela, hubieron muchas marranadas, muchas cochinadas, muchas cosas sucias que sucedieron. Entonces mi abuela tenía que ir limpiando por la vida, ¿no? Yo agarré la mía creo que por el otro lado también de la familia, donde mi abuela también, o mi otra abuela, limpiaba casas. Ahí también pasaron cosas sucias, cosas bajas quizás. Entonces en ese momento en mi vida, y esto lo controlé el otro día, me estaba riendo de mí misma porque estaba mirando unas partes de mi casa donde había polvo y yo dije, bueno, en algún momento lo limpiaré, no lo necesito. Pero cuando lo tenía era justamente porque no estaba pudiendo controlar mi relación en ese momento. La relación de pareja que tenía, esa no la podía controlar, no tenía cómo controlar, no tenía cómo hacerla mejor, intenté todo, nada funcionaba. Entonces, ¿dónde me volqué? A la limpieza, porque eso sí yo lo podía controlar. Yo era buena limpiando, era rápida limpiando y eso lo podía controlar. Mi relación no, mi relación se iba a pique todos los días, pero la casa estaba excelentemente limpia y eso era inconscientemente para mí, eso es lo que descubrí para mí, ¿no? Que ahí yo tenía control, cuando yo limpiaba tenía control y limpiaba las cochinadas que estaban pasando en mi relación, ¿no? Las cosas que no eran tan lindas quizás, como las personas que se dedican a hacer decoradores de interiores, ¿no? Ahí yo siempre pregunto, qué bonita era tu casa por dentro? ¿Cómo era el hogar familiar? ¿Cómo era el nido familiar? Porque esas personas se dedican a dejar la casa muy bonita. ¿Te acordás? En la casa de la abuela se nos caía una amiga en el piso y era el fin del mundo. Es que era increíble, por eso vos te fuiste al otro extremo, ¿no? O sea, limpio, tengo mi casa limpia, pero no, por eso digo, cuando hay un exceso, en mi caso había un exceso, yo estaba mal también, quedé como mi abuela también un tiempo. Y tengo muchas todavía que guardo, ¿no? Por ejemplo, no me voy en la noche, pero no es de esta abuela, es de mi otra abuela. Era de mi otra abuela, no va a la cama sin lavar los platos, ¿no? O sea, no se levanta y tiene platos, por favor, eso no. El adicto al desorden, pero ¿qué es lo que no puedes ordenar en tu vida? Ahí hay que buscar qué es lo que no estás pudiendo ordenar, no estás pudiendo tener control. Y si está todo ordenado, por ejemplo, tu escritorio está todo ordenado, todo, pero ¿cómo está tu relación? ¿Cómo está tu relación con tu familia? Todo? ¿Qué desórdenes hay? Miren, yo cuando me mandan el árbol, para mí sería más fácil imprimirlo y pronto, pero yo me gusta escribirlo a mano porque ahí empiezo a agarrar la energía del árbol. Y ayer tuve un árbol que fue muy interesante, ahora que estamos hablando
del desorden, que empecé a levantar la energía y le digo a la chica, ¿sabes qué levanté? Le digo, como que si estuvieran todos arriba del otro, le digo, esa es la palabra que se me vino, todos montados arriba del otro cuando leí tu árbol. Se me ocurrieron otras cosas, o sea, se me vinieron otras cosas también, ¿no? Me dijo, no sé, no estoy segura. Después cuando empezamos a hablar, ahí estaba, entonces todo el mundo estaba invadiendo los territorios de otras personas. Todos estaban montados arriba de otros, ¿no? Y con el desorden es eso. ¿Quién está invadiendo tu territorio? ¿Quién te invade constantemente? ¿Qué es lo que no puedes ordenar en tu vida? Quizás tu territorio no lo puedes ordenar. ¿Y qué es mi territorio? Todo lo que sea mío. Mi cuerpo, mi casa, mi coche, mi trabajo, mi marido, mis hijos, todo lo que yo, mi perro, todo lo que yo considere mío. Limpiar no, pero la ropa tiene que estar doblada como en la tienda de shopping y por gamas de colores. ¡Qué fastidio! Es de familia. Es de familia. Puedo mostrar mi ropero que es de familia. Todo planchado además. Yo plancho todo. A ver, siempre digo, mientras que no te cause un conflicto. El tema de la limpieza a mí me causaba un conflicto. Yo sufría. Sufría porque limpiaba y me desordenaban y me ensuciaban. Eran unas locuras que me entraban fatal. Entonces eso lo tuve que trabajar. La mejor terapia que hice fue dejar a mi pareja. Pero trabajé eso incluso antes. Hasta dejé el mando de la limpieza en una chica que venía y me limpiaba, que para mí eso ya era mucho, porque yo tenía que confiar que ella limpiara como yo quería. Entonces yo tuve que trabajar muchas cosas, tuve que trabajar la confianza también en eso. Hoy no necesito limpiar, ¿eh? Hoy me gusta mi casa limpia, pero tampoco como ayer que miré un poco de polvo, ahí está todavía el polvo, no lo he limpiado y estoy tranquila. Antes no podía disfrutar mi vida. Entonces cuando hay un conflicto, a mí no me causa un conflicto tener la ropa doblada, planchar la ropa y tenerla muy bonita y por colores no me afecta, entonces lo sigo haciendo. Pero hay otras cosas que sí me afectaron, entonces esas las dejé de hacer. Todo lo que te causa un conflicto. Hay gente que fuma marihuana todos los días y está feliz de la vida y no le causa hoy un conflicto. Capaz que mañana les causa un conflicto. Pero a veces a la persona que le causa más conflicto es a nosotros los padres, por ejemplo, ¿no? Entonces, mientras que a vos no te cause un conflicto, no le veo el problema a nada. Sigan con su vida tranquila. Cuando te causa un conflicto es el problema. ¿Alguna otra adicción que tengan? Hay otras que no son adicciones, pero hay gente, por ejemplo, que tiene la tricolotomía, creo que es, que se sacan los pelos, ¿no? Que se sacan los pelos, ¿no? Trico algo es, no me acuerdo bien. Eso, por ejemplo, es una manía, ¿no? No es una adicción, pero es una manía. Y ahí tiene que ver con papá, con mi relación con papá, todo lo que tenga que ver con la cabeza, tiene que ver con papá, con la autoridad máxima, Dios, por ejemplo, con la iglesia, a veces en algunas casas que son muy Bueno, Marco, esa no es una adicción, esa es un apego. Ese es un apego. Todo lo que tenga que ver con la cabeza, que hice un video el otro día de migrañas y dolores de cabeza para los que no vieron, y hoy lo acabo de poner para las que tengan este conflicto, hice un video de la endometriosis. Que es una enfermedad que es muy, muy común. 176 millones de mujeres en el mundo tienen endometriosis. Entonces hice un video sobre la endometriosis, está en la página de YouTube, está en mi página de Facebook, lo pueden encontrar. Por ejemplo, la manía de sacarse los pelos, de tirarse los pelos, reventarse, tiene que ver con eso, con esa relación con mi papá, con esa relación que no pude tener, con la que quiero tener y que no pude tener. Pero también tiene que ver con todo lo intelectual, porque la cabeza es toda mi intelectualidad.
Y cuando me saco esos pelos, me saco qué está pasando con mi intelectualidad, cómo me siento quizás devaluado o desvalorizado intelectualmente, como las personas que sufren con migrañas constantemente o dolores de cabeza. Y Marco tiene una adicción a mi expareja, ¿no? Tenés un apego a tu expareja que es diferente. La adicción la podés controlar. El apego es otra cosa, porque capaz que no ves a tu pareja, o sea que realmente podés vivir sin tu pareja, no necesitas estar pegado, pero todavía estás pensando. Sin embargo, en la adicción tenés que tener eso fuera, ¿no? De afuera, pero tenerlo acá conmigo, ¿no? Tener un pedazo de chocolate, tener un poco de marihuana, un poco de cocaína, un poco de algo. El ex lo tenés allá, entonces el ex es un apego. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Si no tiene más preguntas, hoy los voy a dejar. ¿Alguien tiene algo para los granitos? ¿Alguna biodescodificadora que me pueda decir que es mi granito ese ahí? Morderse las pieles de alrededor de las uñas. ¿No hice un video de eso? No, estaba pensando, hice un video de comerse las uñas, ¿no? Pero es lo mismo. Las manos, papá, ¿no? Primero que nada papá. Pero cada dedo tiene su significado. Fíjate que yo he visto muchas veces que las personas a veces no se muerden todas las uñas y no se muerden todos los dedos o no se les parten todas las uñas. Entonces cada dedo tiene su significado. Secretos familiares, los compromisos, secretos míos y familiares, los compromisos, el dedo del anillo. Esto tiene que ver con todo lo sexual, pero esto es compromisos en general, todos mis compromisos, todos los contratos que firmo, todo con todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Este dedo tiene que ver con los juicios. Yo enjuicio o me enjuicio. Y este tiene que ver con el me gusta o no me gusta, con la aprobación o la falta de aprobación. De ahí viene ese dedo. Ahí hay que ver. Pero si me muerdo los dedos, es todo eso de lo que me aguanto. Todo lo que no puedo decir, que me aguanto. Pero presta atención qué dedos en particular, porque por lo general no son siempre todos los dedos. Adicción a cambiar tu cabello, corte y color. Además, Marcos es lindo porque yo he visto unas fotos hermosas de él. Y que sabe que no le estoy tirando los perros. El cabello representa papá. Pero también, ojo, porque el cabello representa la fuerza para algunas personas, como era esta figura de la historia. El perro, bueno, no me acuerdo, pero es la fuerza, pero ojo, porque también es ese cable a tierra, miren, fácil, ese cable que me mantiene unido a tierra o a la autoridad máxima, a lo que tengo arriba, a qué me tiene este cable a tierra. ¿Y por qué tengo que Hércules, sí, exacto. ¿Y por qué tengo que cambiar mi color de cabello constantemente? Pero mira, Marcos, repito, si no te causa un conflicto, no hay un problema. Pero si hay un conflicto, sí. Si no, cambiate el pelo porque además te queda precioso. Pero si hay un conflicto, ahí hay que trabajar qué es lo que está pasando. Pero el cabello, cuando se me cae el cabello, también he perdido ese cable a tierra. Por ejemplo, los budistas se rapan la cabeza para estar más cerca de Dios, de Buda, de lo que llamen ellos, ¿no? Ellos se rapan la cabeza. Sin embargo, por ejemplo, los indios americanos, cuanto más largo, más fuerte, más todo, eso parece que los tenía más cercas de Dios, en conexión con Dios. Hoy tengo el pelo loco. Más cercas de Dios. Ese es el cable que los mantiene. Entonces cada uno lo ve diferente. Si estás rapado, también estás más cerca, supuestamente, ¿no? Como Sansón, exacto. Gracias, Erika.
Marcos, mientras que no te cause un conflicto, no. Yo soy, por ejemplo, una persona muy clásica. Hay días que me levanto y digo, voy rubia. No puedo, porque soy más clásica. Pero la persona que le encanta cambiarse y esto no le causa un conflicto, sigan cambiándose el pelo. No te causa un conflicto comprarte ropa. Hay gente que tenés espacio también para poner tanta ropa, bárbaro. Cuando hay un conflicto, ahí tienen que trabajarlo. Eso sí, cuando hay un conflicto, tienen que trabajarlo. Cuando hay un conflicto, cuando tenés un conflicto incluso con alguien, algo que te molesta, tu vecina que te dijo tal cosa, búscalo en vos. ¿Qué es lo que te molesta a vos de ahí? ¿De eso que ella te dijo? No. ¿Qué es lo que te generó eso? Búscalo en ti. Gente, ya les di su pastillita extra. Les hablé de los dedos, les hablé de colores de pelo y les hablé de todas las adicciones. Cuando voy a subirlo también, yo ni me peino, yo tampoco. Yo me peino el día que me lo lavo, después el resto de la semana no me peino, no sé. ¿Para qué me voy a peinar si está bien el pelo? Digo yo, y no se me enrieda. Yo no me peino tampoco. Es de familia, se ve que tenemos varias cosas en común con mi tía. Yo no me peino, no me peino. Me peino el día que me lo lavo. Después pueden pasar 2-3 días y yo no me peino. Hoy les di su parte extra, gente, de su regalito de Pascua se los di y les di un par más. Y de las adicciones. Lo voy a subir a YouTube y lo voy a poner... a ver si lo puedo poner en capítulos. Todos los videos que estoy subiendo estoy poniéndoles capítulos hay temas que hablo de varias cosas en el mismo tema. Entonces estoy poniendo capítulos para hacerles la vida más fáciles. Así que les pido que vayan a mi YouTube, que vayan a ver mis videos, que le den me gusta, que les suscriban también. Así más gente, no por mí, sino porque así más gente puede ver a veces esta información que quizás alguien está necesitando. Este video también compártanlo, porque capaz que alguien, este video los ayuda, capaz que alguien tiene problemas con adicciones y estaba necesitando hoy escuchar este video. Compartan. Que los quiero mucho, que voy a hacer otro. Hoy estaba pensando, pero no sé si les interesa, estaba pensando que es un tema muy popular de hablar sobre las enfermedades alimenticias, bulimia, anorexia, todas esas. Si les interesa, déjenme en comentarios, ¿vale? Que los quiero mucho. Que terminen la linda Pascua. Voy a ver si consigo huevos de Pascua. A ver si consigo mi azúcar del día. Que los quiero mucho y hasta la próxima. Chao, chao.